Hoy 13 de mayo celebramos un nuevo aniversario de la primera de las 6 apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, en el año 1917. Estas apariciones estuvieron precedidas por las apariciones de un ángel entre los años 1915 y 1916 a 3 niños, los 3 pastorcitos de Fátima: Jacinta, de 7 años, Francisco, de 9, y Lucía. Jacinta y Francisco eran hermanos entre sí. Lucía, la más grande, de 10 años, era la prima de ellos. Un 13 de mayo, entonces, de 1917 fue la primera aparición de la Virgen María. Estas apariciones fueron detalladas tiempo después por la propia Lucía, que escribió un libro con el contenido de las apariciones. Y ella cuenta que en esta primera aparición del 13 de mayo, la Santísima Virgen María les pidió a los 3 niños, a los 3 pastorcitos, que hagan oración y sacrificios para obtener la paz en los corazones y la paz en el mundo. Recalcó eso la Virgen, la necesidad de rezar y hacer sacrificios para que haya paz. También pidió especialmente el rezo del rosario. En esa primera aparición, además, los niños le preguntaron a la Virgen por 2 muchachas del pueblo que habían fallecido, que habían muerto. Y ellos preguntaron dónde estaban estas niñas, estas jóvenes del pueblo. Y la Virgen les dijo que una de ellas, una de las chicas que murió, llamada María de las Nieves, que tenía unos 16 años, ya estaba en el cielo, pero que la otra, que era un poco más grande, entre 18 y 20 años, llamada Amelia, estaría en el purgatorio hasta el fin del mundo, les dijo la Virgen. Por último, la Virgen María en esa primera aparición proyectó sobre el pecho de los chicos, de los niños, de los pastorcitos, una fuerte luz. Así lo describe Lucía. Esta luz nos penetró en el pecho hasta lo más íntimo de nuestra alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios. Que era esa luz más claramente que lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Es decir, por medio de esa luz, los 3 pastorcitos pudieron ver la propia alma, verse a sí mismos en Dios, verse mejor que lo que pueden verse frente al espejo, ¿no? O sea, un conocimiento profundo de la propia persona, de la propia personalidad, por medio de esa luz divina. Vamos a la segunda de las apariciones, el 13, pero del mes siguiente, de junio. Allí Lucía le pidió a la Virgen por la curación de un enfermo. Y la Virgen le respondió: si se convierte, se curará dentro de un año. O sea, la Virgen relaciona la curación con la conversión, que también es una curación. La conversión es la curación del alma. En esta segunda aparición, la Madre de Dios anunció a los 2 hermanitos, Jacinta y Francisco, que iban a morir rápido. Y de hecho murieron poco después, ¿no? No así Lucía, que tendría la misión de vivir muchos años
y comunicar a la Iglesia, especialmente a la jerarquía, el contenido de las apariciones, el contenido de las revelaciones, los mensajes de Fátima. Bueno, en efecto, Francisco murió en 1919 y un año después, Jacinta. En esa segunda aparición de junio, la Virgen de Fátima pidió, que Jesús quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Vamos a la aparición, la tercera, la de julio. Esta es la más larga o sustanciosa respecto de su contenido. En esa aparición de julio, la Virgen María mostró a los 3 pastorcitos el infierno como un mar de fuego. Vieron ellos. Y en ese mar de fuego, sumergido en ese mar de fuego, estaban los demonios y las almas de los condenados, porque en el infierno hay personas, además de los demonios, personas humanas. Y cuenta Lucía que estas almas de los condenados y los demonios se veían como brasas transparentes y negras o bronceadas. Luego de haber visto esta terrible, durísima visión del infierno y de los demonios y de los condenados, vino el mensaje, ¿no? O sea, una visión, pero ahora una misión y un mensaje. Les dijo a la Virgen: han visto el infierno, allí donde van los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo les digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz, dijo la Virgen. La guerra va a acabar. En esa época estaba la Primera Guerra Mundial. La guerra va a acabar, terminará, dijo la Virgen. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado del Papa Pío XI comenzará otra guerra peor. Y acá la Virgen María profetizó, anunció por adelantado, la Segunda Guerra Mundial. Para impedir todo este dolor en el mundo, continuó diciendo la Virgen María, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Y junto con ello la comunión eucarística reparadora de los primeros sábados de cada mes. O sea que la Virgen dice que Rusia debe consagrarse a su Inmaculado Corazón, y eso lo tiene que hacer el Papa. Hubo 3 intentos, 2 en la época del Papa Pío XII y 1 en la época de Juan Pablo II, en el año 1984, de consagrar Rusia, solo que en esas ocasiones los papas consagraron el mundo al Inmaculado Corazón de María. El mundo, lo cual incluye Rusia, ¿no? Obviamente. Pero no hubo una consagración puntual a Rusia como ha pedido la Virgen de Fátima. Siguió diciendo la Virgen en esta tercera aparición de julio, Rusia se convertirá y habrá paz en caso de que se cumpla este pedido, ¿no?, de María. Rusia se convertirá y habrá paz. Ahora, de lo contrario, Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un cierto
tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Estas fueron las palabras de la Virgen en esta aparición de julio, del 13 de julio. ¿Por qué la Virgen habla de Rusia, de la importancia de que se consagre Rusia al Inmaculado Corazón? Bueno, porque en aquella época estaba surgiendo el comunismo en Rusia, con Lenin y Trotsky. Este sistema político perverso, realmente perverso, que ataca las libertades humanas, ataca a la familia, ataca la propiedad privada. El comunismo quiere adueñarse de las personas, de las familias, de las libertades, incluso de la religión. Por eso en los países comunistas la religión es fuertemente perseguida. De allí la perversidad del comunismo, ¿no? Un Estado absoluto, un Estado que quiere adueñarse de todo, incluso de lo más sagrado que es la propia fe, la religión. Por eso la Virgen de Fátima critica duramente el comunismo, que es un poco lo que se ve hoy día en algunos países como Cuba o Venezuela. Y allí la gente está sufriendo mucho las consecuencias de esta falta de libertad. Bien, y por último, en esta tercera aparición, la más sustanciosa, como dije al principio, todas son importantes, pero esta es la más larga, ¿no? Hubo una visión, una segunda visión. La primera fue la del infierno, la segunda visión fue la siguiente, esta visión que se hizo pública en la iglesia recién en el año 2000, el famoso tercer secreto de Fátima. Y así lo escribe Lucía, dice: nosotros vimos en una lumbre inmensa que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan por delante. Un obispo vestido de blanco, o sea, el Papa, ¿no? Parecería ser que fuera un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Numerosos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas subían una montaña escarpada, en cuya cima se encontraba una gran cruz. Antes de llegar allí, el Santo Padre avanzaba rogando por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Llegado a la cima de la montaña, prosternado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le tiraron muchos tiros y flechas. Y de la misma manera murieron unos después de otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diferentes laicos, hombres y mujeres de diferentes clases y posiciones. Bien, esta fue la segunda visión. Un obispo vestido de blanco que va trepando, subiendo una montaña, en cuya punta, en cuya cima hay una gran cruz. Lo siguen obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Mientras van caminando, subiendo la montaña, cadáveres a los costados. Y cuando llega a la cruz, con flechas y con tiros, con balas, matan al Santo Padre, a este hombre vestido de blanco, a este obispo vestido de blanco. Y con él luego a los demás obispos y sacerdotes y religiosos. Bien, esta es la tercera aparición. Luego vendrá la interpretación compleja, difícil, abierta hasta el día de hoy. Continúo con otro audio hablando de los restantes mensajes y apariciones de la Virgen de Fátima. En este segundo y último audio terminamos de explicar brevemente el contenido del resto de las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, en el año 1917. Ya hemos un poco hablado de las primeras tres apariciones, del 13 de mayo, del 13 de junio, del 13 de julio. Quedan aún tres más.
puesto que fueron 6 en total el día 13 de cada mes. El 13 de agosto, ese día los niños, Jacinta, su hermana Francisco y la prima Lucía, los 3 pastorcitos de Fátima, sufrieron mucho porque ese día fueron apresados y encarcelados por las autoridades civiles. Muchos no les creían a los niños. Decían que estaban inventando, que estaban fabulando. Había mucha movilización en torno a las apariciones, mucha preocupación. No les creyeron a los chicos. Por eso es que los encarcelaron, querían asustarlos, querían que ellos se retractaran de lo que estaban diciendo. Los sometieron justamente con esa intención a un interrogatorio y les pidieron que nieguen las apariciones. Las autoridades civiles querían que los pastorcitos mintieran, dijeran algo que no era verdad, o sea, la negación de las apariciones. Los amenazaron incluso de muerte. Pero los niños, muy valientes, muy maduros en la fe, prefirieron sufrir por decir la verdad antes que no sufrir por callarla o por mentir. Estuvieron algunos días presos en la cárcel y luego fueron liberados. El día 19 de ese mes, agosto, la Virgen les dijo 4 cosas. Que sigan yendo al lugar de las apariciones, un lugar llamado Cova de Iría, el día 13 de cada mes. También les dijo que el dinero que se recaudara o que la gente ofreciera, porque claro, la gente empezó a ir, mucha gente se iba enterando, empezaron a ir al lugar de las apariciones, a pedirle a la Virgen, dejaban ofrendas, también dinero, con lo cual la Virgen pidió que ese dinero fuera destinado a la construcción de una capilla, de una iglesia en honor a la Virgen. También les dijo que algunos enfermos, por quienes las personas pedían, se sanarían, serían sanados, algunos, no todos. Y finalmente les pidió una vez más la Santísima Virgen a los niños que oren y hagan sacrificios para evitar que muchas personas se condenen en el infierno. Los niños esto lo tomaron al pie de la letra. Se aplicaban a sí mismos sacrificios, dolores físicos que ofrecían en reparación por los pecados, por la conversión de los pecadores. Y de hecho, la propia Virgen María, en la aparición siguiente, la de septiembre, tuvo que decirles a los niños que si bien sus penitencias eran aceptadas por Dios, al mismo tiempo que no exageraran con tanto dolor, con tanta penitencia, que no hacía falta tanto, ¿no? Se ve que los chicos, bueno, se tomaron muy al pie de la letra esto de sacrificarse por los pecadores. La aparición de septiembre, estaban los pastorcitos, pero no estaban solos, había mucha gente, 30.000 personas en ese lugar. En esa aparición, la anteúltima, la Madre de Dios pidió a los niños, por una parte esto, ¿no? Como dijimos recién, que no
no exageren con la penitencia, pero también les dijo que los sacrificios eran aceptados por Dios. Les dijo además Nuestra Señora que algunos enfermos sanarían, en este sentido lo mismo que la aparición anterior, la de agosto, pero que otros no. Y anunció la Virgen que en octubre haría un milagro para que todos crean en la veracidad de las apariciones. Porque así todo, no obstante todo esto que estaba ocurriendo, muchos eran incrédulos, muchos no creían, tenían el corazón duro, gente cerrada. Entonces la Virgen prometió un milagro patente, muy claro, a la vista de todos, para que los más cerrados, de cabeza cerrada, de corazón cerrado, de corazón duro, abrieran su mente, su cabeza, su corazón a Dios, para lo cual serviría de mucho un milagro muy claro, muy patente, visible a muchas personas, incluso visible también a los incrédulos. Y así fue que en la última de las apariciones, el 13 de octubre, ocurrió este famoso milagro del sol, la danza del sol. El sol bailó. Ese día había más de 70.000 personas en el lugar, en Cobadiria. Llovía mucho. La gente estaba con sus paraguas, obviamente. Mucho barro. Los pastorcitos escucharon que la Virgen María se autodenominó Nuestra Señora de Fátima. Pidió una vez más el rezo diario del Santo Rosario. Anunció que el fin de la Primera Guerra Mundial era inminente. También cuenta Lucía, una de las videntes, quien luego escribió un libro. Ella cuenta que en esa última aparición la Virgen María estaba triste. Dice literalmente, entre comillas, tenía ella un aire más triste. Y finalmente ocurrió lo prometido, el milagro de la danza del sol. El sol empezó a girar como descontroladamente, a moverse, a girar, a bailar y a emitir rayos en todas las direcciones. Rayos que tenían el color del arco iris. Y luego es como que se desprendió del cielo y empezó a precipitarse sobre la tierra. El sol se proyectó sobre la tierra. Claro, muchos se asustaron porque pensaron, viene el sol, se acerca, vamos a quemarnos vivos todos. Esto duró más o menos 10 minutos, la proyección del sol sobre la tierra y la previa danza o el baile. 10 minutos, y se pudo ver de lejos incluso, en 50 kilómetros a la redonda. Cuando se precipitó el sol, por decirlo así, se desprendió del cielo, se acercó a la tierra. Obviamente nadie se quemó vivo, pero sí se secó todo. Había mucho barro, se secó. Las ropas de las personas estaban todas mojadas porque era intensa la lluvia. Todo quedó seco por el sol. Secó repentinamente todo lo que había mojado allí en ese lugar. Territorio, suelo, ropa. Repentinamente, es decir, esto habla claramente de un milagro. Bueno, este prodigio fue visto por mucha gente y de ese prodigio dio testimonio
el diario de la época, los medios de la época. Por ejemplo, había un diario llamado O Século, un diario portugués de Lisboa, un diario que era anti-iglesia católica, anticlerical. Y ese diario anticlerical escribió en favor del milagro, admitiendo que había ocurrido un prodigio. Escribió el diario: el sol tembló, tuvo movimientos insólitos y bruscos, fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó. Así escribió el diario de la época, O Século. Bueno, y así terminamos con las apariciones de Fátima, iniciadas un 13 de mayo de 1917. En resumen, la importancia, la necesidad de rezar el rosario, hacer sacrificios por la conversión de los pecadores, comulgar si es posible el primer viernes de cada mes en honor al Inmaculado Corazón de María, y estar muy atentos al comunismo, a esta ideología que es el comunismo, presente también hoy día en algunos países, como por ejemplo Cuba, China, Venezuela, en aquella época Rusia. El comunismo que, como dijimos, es perverso, ¿no? Porque intenta adueñarse de las libertades, adueñarse de las personas, dominar la educación, ideologizar por medio de la educación a los niños, y hoy esto se ve bastante, la ideología en la educación, la ideología de género, la ideología pañuelo verde, abortista. El comunismo que quiere que la familia, que las personas y que incluso la propia Iglesia estén al servicio del Estado. De esto advirtió también, de los errores del comunismo, literalmente, la Madre de Dios en Fátima. Recemos también para que no crezca el comunismo en el mundo, sino que por el contrario haya en las familias, en los pueblos, en las personas, paz en los corazones, libertad y en especial libertad religiosa. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros.